Ok, nada más me dicen si se está compartiendo pantalla, si estamos viendo la pantalla. ¿Estamos bien, Denise? Sí, ya se escucha y se ve la pantalla también. Correcto. Bueno, pues si alguien de ustedes puede abrir sus pantallas, por favor, para sentir que estoy hablando con alguien. Y bueno, pues para iniciar con esta sesión. Ok, gracias. Bien, pues, ¿cómo les fue de vacaciones? Platíquenme. Pues un poco pesado, profe, uno descansando haciendo adobes, pero pues bueno, haciendo otra actividad al fin y al cabo. Ok, no, pues disfrutando, agradeciéndole al Señor que nos dio la posibilidad de tener sus días para divertirnos. Parece contradictorio que tuviera que haber sucedido eso para que tuviéramos la oportunidad de 2 semanas de descanso. Pero bueno, así están las cosas. ¿Cómo te fue, Denise? ¿Qué tienes de nuevo después de las vacaciones? No, bien, profe. Vi a mis amigos. ¿Volviste a ir a vemos. Europa? Volviste a ir a Europa, seguramente anduviste por allá por las antiguas construcciones, ¿no? No, con la Qué familia bueno. en el pueblo. Pues yo me quedé igual que el año pasado, otra vez tenía la idea de ir a Europa y no fui, igual que el año pasado. Ok, Yadira, buenos días. Alejandro, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, pues espero que les haya ido bien en este periodo y vamos a continuar con este Valle de Lágrimas. Habíamos dicho entonces, creo que revisamos hasta la reacción, estábamos viendo los diagramas de Purbakes en la parte termodinámica, pues es lo más sobresaliente para el tema de corrosión. Ustedes ya saben termodinámica, ya conocen las leyes de la termodinámica, y aquí básicamente lo que estábamos haciendo era revisar un esquema creativo que desarrolló este señor Marcel Purbakes, en el que él acoge, integra un conjunto de elementos, sobre todo tipo termodinámico, para expresarlos en un esquema en el que se pueda tener con una observación directa, pues una idea muy general del comportamiento termodinámico, de la tendencia de algún material en contacto con una solución específica. Desde luego que se tiene que hacer el ensayo con la aleación que se quiere trabajar y con la solución o con la solución que tenga las características más cercanas a lo que va a ser el trabajo de un material específico. Pero ese es el terreno ya de la parte de investigación. Nos quedamos entonces en la charla hasta donde nosotros veíamos cómo se determinaba la ecuación para poder trazar una línea en el caso de una reacción que dependía tanto del potencial como del pH y que era una reacción inclinada. Creo que ahí consideramos una reacción del níquel, una reacción electroquímica en el caso del diagrama del níquel. Bueno, para el caso de las reacciones que solo dependen del pH, bueno, tengo este ejemplo. Voy a tomar como ejemplo esta reacción de la generación de la reacción del óxido de cobalto con hidrógeno y que nos da, bueno, pues iones de cobalto más agua, o la estamos viendo invertida, los iones de cobalto más agua, y estamos viendo óxido de cobalto más iones de hidrógeno. Les dije, si en el lado derecho solo aparecen iones de hidrógeno, solo depende del potencial. Si en el lado derecho solo aparecen electrones libres, solo depende del potencial, perdón. Si solo aparecen en el lado derecho iones de hidrógeno, solo depende del pH. Y si solo aparecen electrones, solo depende del potencial. En el caso de que aparecen las dos, depende tanto del potencial como del pH. Son los 3 tipos de reacciones que encontramos en estos diagramas.
Bien, en este caso, bueno, pues la tuve que lapicear para ejemplificarlo. Esta es una reacción que solo depende del pH y bueno, para eso nosotros lo que vamos a hacer es considerar la reacción de energía libre estándar. Es decir, el delta G0, cuando este vale menos RT logaritmo natural de Kp, y bueno, lo que hacemos aquí, pues es hacer la transformación utilizando los diferentes factores y entonces nos queda que al multiplicar el menos 0.203, que es el factor para pasar de logaritmo natural a logaritmos de base 10, 2.303 lo multiplicamos por 1.987, que es la constante, es la temperatura, 1.987 es la constante R y la temperatura son los 298. Eso nos da un factor que equivale a 1363.6 y luego, desde luego, pues está ya multiplicado por el logaritmo de la Kp. Pero ahora ya en base 10. Ahora bien, despejamos el logaritmo y nos queda menos delta G0 sobre 1363.6. Entonces tenemos que determinar el delta G0 de esta reacción. ¿Qué ocupamos para determinar el delta G0 de esta reacción? Bueno, pues los G0 de las sustancias que están participando. ¿Vale? Necesitamos los G0 de las sustancias que están participando para sacar el delta G0 de la reacción. Y bueno, pues aquí está. A ver, calcúlelo, a ver cuánto es. El G0 del óxido de calcio es menos 52,310. El G0 de el ion del cobalto es menos 12,800 y el del agua ya dijimos que es menos 56,690. A ver, saquen su calculadora. A ver cuánto les da. ¿Qué nos da 17.180? 17.180. A mí me dio ¿Cuánto te dio, Montserrat? ¿Cuánto dio, Denis? lo mismo, 17.180. Ok. A mí también lo mismo. Entonces ya tenemos el valor de delta G, menos 17.180 calorías, y ahora lo que vamos a hacer es pues sustituir el valor. Y tenemos logaritmo natural de Kp, logaritmo de Kp más bien es menos 17.180 entre 1363.6, y esto nos da menos 12.6. Bien, para obtener la ecuación, bueno, pues sustituimos en la Kp, ahora logaritmo de Kp igual a menos 12.6, y la Kp pues es la constante de equilibrio, por lo tanto equivale a este cociente. Profe, en positiva no, ya no cambió, profe. ¿Cómo? ¿Lo cambió la diapositiva? Ya ahora sí ya cambió, profe. Ok. Entonces, cuando digo, para obtener la ecuación, entonces ponemos logaritmo de Kp es igual a menos 12.6.
sustituimos ahí en el valor de la Kp, pues los elementos que conforman el coeficiente que nos da esa constante de proporcionalidad y que son las concentraciones de las sustancias que están participando. O sea, el equivalente a la Kp. Y entonces encontramos que la concentración del óxido de cobalto es igual a 1 y la concentración del agua es igual a 1, por lo tanto, pues caminan en ese sentido. Y nos quedaría que es logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno entre el logaritmo de la concentración de los iones de cobalto va a ser igual a menos 12.6. Nosotros estamos buscando, aquí lo que estamos buscando es el pH. Entonces lo podemos sacar aquí en esta ecuación que está aquí en esta ilustración, miren. Vamos a hacer logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno al cuadrado, ¿sí?, menos logaritmo de la concentración de los iones de cobalto, y todo esto igual a menos 12.6. Ahora, el logaritmo de la concentración de los iones de hidrógeno al cuadrado se convierte en 2 veces negativo el pH. Es decir, sería menos 2 pH. Y luego sería menos 2 pH menos la concentración de los iones de hidrógeno. Y bueno, pues ahí ya le vamos a poner, la concentración de los iones de cobalto. Y ahí le vamos a poner pues la concentración que nosotros estemos considerando en el diagrama. Por ejemplo, la concentración 10 a la menos 6, 10 a la menos 4, 10 a la menos 2, 10 a la 0, y obtenemos el pH. A ver si nos acordamos, otra vez vuelvo a repetir, aquí tengo la expresión, dije yo, logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno al cuadrado menos logaritmo de la concentración de iones de cobalto es igual a menos 12.6. Luego, la primera expresión, logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno al cuadrado, se convierte en menos 2 pH. Ese menos 2 pH ahora le ponemos menos la concentración de los iones de cobalto y nos va a dar igual a menos 12.6. ¿Sale? ¿Se entiende este mecanismo? ¿Todos se acuerdan de esto? ¿Quedó claro? Ok. Ahí está. El logaritmo de los iones de hidrógeno al cuadrado, ahí está, pues lo que yo decía, ¿no? Simplemente resuelvan esta parte de aquí, la primera parte de la ecuación va a ser menos 2 pH. Menos 2 pH. Acuérdense, el logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno por definición es igual al pH negativo, es decir, o el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de los iones de hidrógeno. Entonces aquí realmente esto se convierte en menos 2 pH, esta sección. Esto menos el logaritmo de la concentración del cobalto. Y entonces, determinen ahora cuánto vale el pH si la concentración es 1, si es 10 a la menos 2, si es 10 a la menos 4 o es 10 a la menos 6.
Les van a salir 4 líneas paralelas y paralelas también al eje Y, ¿verdad? Simplemente la línea va, acuérdense que el pH va desde 0 hasta 14, entonces les van a salir esas 4 líneas paralelas al eje de la Y van a cruzar el eje de la X que representa el pH. ¿Ya estuvo, Denise? Ya, creo que ya, profe. Ok. Si te salen más o menos distanciadas las líneas, por el valor, van sobre el eje de las X, entonces te debe salir un valor que se va repitiendo más o menos en una progresión. Ok. Sí. Ok, correcto. ¿Ya, Yaimara? ¿Yadira? Ya casi, profe, me faltan los dos. Te miro con mirada de incertidumbre, por eso te pregunto. Sí, es que me confundí, pero ya supe cómo, profe, gracias. ¿Ya le piscó? Órale. Ok, ¿ya está, Montserrat? Sí, ya terminé. Solo espero que esté Correcto. bien. Debe de estar bien. Si se fija, no es una cuestión complicada, simplemente estamos viendo
Realmente los mecanismos son muy sencillos, ¿no? Nomás que pues para que se le ocurran, ¿no? Para que se le ocurran a la persona, pues. Ok, vamos a ver. Estos son los valores. En A, por ejemplo, cuando era 0, valía 6.3, en B vale 7.3, en C vale 8.3 y en D pues vale 9.3, ¿verdad? Ya se va repitiendo y realmente lo que está haciendo es cruzar, y se fijan, esta es la línea del equilibrio, cuando nada más depende es la reacción del cobalto cuando pasa a iones de cobalto, la reacción de oxidación, que pasamos de la zona de inmunidad a la zona de corrosión, y luego tenemos la zona de pasividad acá. Y en ese juego de las intersecciones, bueno, pues es el punto crítico donde se dan los cambios de fase. O como en un diagrama de equilibrio donde coexisten las tres fases. Es decir, aquí en este punto tenemos tanto iones como tenemos cobalto y tenemos óxido de cobalto. A partir del desplazamiento de este punto crítico, bueno, pues lo que va a suceder es en función de las condiciones que se están dando en el medio. Si se fijan, si baja el pH, entonces la reacción que vamos a obtener es esta. ¿Sí? Si sube el potencial, la reacción que vamos a tener es esta, de aquí hacia acá. Si varían los dos, bueno, pues vamos a tener la reacción del cobalto hacia el óxido de cobalto o bien hacia el hidróxido de cobalto. Entonces tenemos corrosión, inmunidad y pasividad. Ahora, yo les había dicho, bueno, que la línea que se consideraba realmente pues era la de 10 a la menos 6. También les dije por qué la sugerencia de Purbaix era que se ampliara un poquito más el campo para tener mayor certeza en la observación. Todos los diagramas están construidos, los diagramas para investigación están construidos en 10 a la menos 6. La concentración de los iones de todas las sustancias iónicas es 10 a la menos 6 en cada diagrama. Eso ya casi se toma por definición. Ok, pues no sé si tengan algún... Con esto creo que terminamos todas las reacciones. Reacciones que dependían solo del potencial, reacciones que dependían del pH y reacciones que dependían tanto del potencial como del pH. Entonces, concluimos con esto, esta parte. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta en relación con esto. Escucho. Si hay alguna pregunta, algún comentario, y si no, pues vamos a continuar. ¿Le podría regresar a la diapositiva, profesor? ¿A cuál? A la anterior. Si no es mucha molestia. Ahí está. Sí. Y se fijan aquí, lo que nos indica pues es que la reacción del cobalto hacia el ion cobalto, que es la reacción de oxidación, cuando el cobalto se oxida al cruzar el umbral este de la línea, aquí lo tenemos a punto 30, pero es cuando la concentración vale 10 a la 0, es decir, cuando vale 10 a la 1, cuando estamos en equilibrio estándar, cuando es 1 más bien, cuando estamos al equilibrio estándar. Por eso acá está calculado el potencial cuando la concentración vale 10 a la menos 6, que sería menos 0.227, que es realmente el potencial que nos arrojaría al estar a 10 a la menos 6.
Ok, bueno, pues vamos a... Luego pasamos a esta, bueno, que básicamente lo que ilustra es los diferentes potenciales. Ok. Ok, entonces pues ya, ahora sí ya sabemos cómo se hacen, conocemos los mecanismos generales, al saber aplicar, al saber resolver la ecuación de Nernst y aplicarla a los procesos electroquímicos, pues todo se resuelve. Y lo van a ver, vamos a hacer de manera simple, a repasar la construcción de una de las versiones del diagrama del hierro, en una versión didáctica desde luego, de manera simple. ¿Cuál es la intención? Comprender y que esto nos deje alguna información que al tiempo pues, nos pueda servir si en algún momento requerimos de esta información. A lo mejor para algunos esto jamás lo van a volver a ver, pero bueno, por lo menos tenerlo como información genérica, creo que vale la pena la revisión y que pues lo que considero interesante pues en esta parte de la termodinámica. Bien, tenemos, se seleccionaron aquí 7 reacciones, más las 2 reacciones que son imprescindibles en cualquier diagrama, que es la reacción del hidrógeno, la liberación del hidrógeno, y la reacción de reducción de oxígeno, que tenemos acá. ¿Sale? Todo está, si se fijan, todo está en la dirección de tal manera que al lado derecho aparezcan los electrones, los iones de hidrógeno, o los electrones y los iones de hidrógeno según el caso. Para empezar, entonces, estamos decidiendo nosotros la dirección de oxidación. En todos los casos, si estamos en el equilibrio, bueno, pues la reacción está en una dirección y en la otra. Acuérdense de la serie electroquímica, cuando les decía, bueno, pues está aquí la reacción estándar, la reacción de equilibrio, pues está en las 2 direcciones. ¿Por qué? Porque si ese es el equilibrio, quiere decir que en un punto dado, y las condiciones varían para favorecer una dirección, pues en esa dirección se va a dar la reacción. Si las condiciones se dan para favorecer la dirección contraria, pues es la reacción que va a proceder. ¿Sale? En una reacción de oxidación, como las que estamos viendo aquí, decíamos, bueno, tenemos el metal y va a pasar a ion. Bueno, pues es una reacción que solo depende del potencial, es una línea horizontal, lo cual significa que va a depender de la variación del potencial. Tenemos una línea de equilibrio, si el potencial varía hacia arriba de la línea, lo que vamos a tener es iones del metal. Si el potencial varía hacia abajo de la línea, lo que vamos a tener es metal. En cuyo caso, en la medida en que nos vamos bajando el potencial, lo que estamos haciendo es entrar cada vez más en una zona de inmunidad. Y eso nos da ventajas. ¿Sí? La otra es que nosotros sabemos que en la zona de inmunidad es una zona donde el material se encuentra en una condición tal que desde el punto de vista electroquímico no se puede atacar. Y la otra condición es que si un material se encuentra en la zona de inmunidad y hay iones disueltos de ese material en el medio, los iones tenderán a depositarse o a reducirse en la superficie del metal que se encuentra dentro de la zona de inmunidad. Pero si se fijan, les estoy hablando de la otra parte del proceso. Estoy hablando de la parte de reducción.
Estoy hablando de procesos de recubrimientos, estoy hablando de procesos de recuperación de lixiviados, estoy hablando de recuperar iones disueltos en aguas contaminadas, estoy hablando de recuperar iones de cobre en una solución para obtener cobre electrolítico, níquel de alta pureza, cadmio de alta pureza. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí en ese caso? Ubicar mi electrodo en la zona de inmunidad, ¿sí? Introducirlo en una solución que contenga los iones y por naturaleza los iones van a tender a depositarse. Entonces quiero recuperar cobre, voy a ponerlo en zona de inmunidad. Para ponerlo en zona de inmunidad, ¿qué voy a hacer? Simplemente conectarlo al circuito eléctrico y bajarlo a niveles de potencial que favorezcan la zona de inmunidad. Si lo quiero corroer, disolver a iones, pues lo que tengo que hacer es el efecto contrario. Pero tengo un parteaguas que es el potencial de equilibrio. Un punto de partida. Entonces no solamente es el hecho de ver esa línea horizontal y ver lo que pasaría al cruzarla hacia arriba, la formación de iones, procesos de oxidación, verla hacia abajo, entrar a zona de inmunidad, procesos de reducción, ¿sí? Depósito de iones, reducción de iones. Se depositan o se precipitan, pero finalmente aprovechamos esa zona de inmunidad para que el electrodo disponga de un exceso de electrones y los pueda estar repartiendo. ¿Vale? El electrodo dispone de un exceso de electrones que los puede estar repartiendo. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues colocándolo, conectándolo de manera adecuada a una fuente de poder donde reciba electrones. Y eso pues da muchas ventajas también desde el punto de vista de la corrosión para las protecciones electroquímicas. Pero bueno, eso vendrá después. Tenemos entonces aquí 7 reacciones, las ven, son reacciones típicas. Estas fueron las que se seleccionaron para esta versión del diagrama. Hay más o menos como 30 reacciones posibles de las que se seleccionan para hacer diferentes versiones. Esta es una versión. Circulan en internet por lo menos 3 versiones diferentes. Ok. Estos son los datos que requeriríamos. De acuerdo con las reacciones que tenemos ahí, pues estos son todos los datos que vamos a requerir. Vamos a requerir entonces las energías libres molares para las sustancias y bueno, pues también indicar en este caso para el diagrama cuáles son las que valen 0. Y aquí estamos viendo para los iones, pues tienen sus valores, para los compuestos también están sus valores, para el agua, y finalmente, bueno, pues para el hierro puro vale 0, el gas de hidrógeno vale 0, el gas de hidrógeno 0, el oxígeno 0. Y vienen las constantes, que en algún momento, bueno, pues es importante recordarlas. Son las constantes que están participando. La constante de Faraday, para este caso, bueno, pues no se nos olvide que vale 96.500 coulombios por equivalente, pero que también, si ustedes hacen la transformación de aquí a pasarla a calorías, voltios equivalentes, les va a dar 23,060. Entonces tenemos una equivalencia de la constante de Faraday ahora en calorías, voltio por equivalente, por cada equivalente. Y acuérdense que cada equivalente lo obtenemos al dividir la masa atómica entre la valencia del elemento más representativo o de los elementos más representativos, ahí haciendo el juego de los promedios, si es una aleación. Si es una sustancia pura, pues es muy simple, entre el elemento, entre la valencia del elemento que se está considerando. Y sacamos el equivalente químico. Y entendemos de manera muy concreta que el equivalente químico es la cantidad de masa que desprende un faradio de corriente. Y también
que el equivalente electroquímico pues es la cantidad de masa que desprende un culombio de corriente. Y eso pues nos hace el juego con estas simples reflexiones que nos llevan a las dos leyes más importantes de Faraday en cuestión electroquímica. Se resuelven muchos casos en este sentido. Lo demás ya es cuestión de experiencia y práctica y estar haciendo las cosas. En cualquier empresa donde hacen recubrimientos, donde hacen recuperaciones, lo único que hay que estar haciendo es jugar con las variables, porque lo más importante aquí ya es la parte cinética y la velocidad de los procesos y la eficiencia de los procesos, el rendimiento de las sustancias, y todo eso tiene que ver con fenómenos de superficie, pues eso ustedes ya lo saben también. Fenómenos de superficie, áreas de contacto, superficies específicas para garantizar contacto. Y bueno, pues ese es el problema que hay que resolver. Hay que encontrar cuál es el área adecuada, cuál es la superficie específica que se requiere, cuál es la granulometría para hacer la solución lixiviada, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto, bueno, pues pasamos. Para determinar el potencial estándar, acuérdense que dimos las dos versiones, ¿vale? Si se fijan, lo que hay nada más es invertido aquí, los que se oxidan menos los que se reducen, y acá los que se reducen menos los que se oxidan. Y en ambos casos obtenemos nosotros el potencial estándar de la reacción que estamos observando. Estos ejercicios los hicimos allá cuando determinábamos potenciales electroquímicos. Y bueno, la reacción 1 dice determinar el potencial. Si queremos saber el potencial, lo primero que necesitamos saber es el potencial estándar para poderlo interpretar. Pues vamos a hacer el ejercicio. El potencial cuando la concentración del hierro sea igual a 10 a la menos 6 y aplicar la ecuación de Nernst para saber cuál es el potencial en voltios. Eso lo único que nos va a dar es la línea donde va a pasar, más bien el potencial donde va a pasar la línea de esta reacción, que solo depende del potencial. Una línea horizontal nos va a dar un valor. Necesitamos el potencial estándar y ya sabemos cómo sacarlo, ¿no? Con esta. Con esta sacamos el potencial estándar. Aquí está, miren. Si aquí están, este es el único que tiene valor, pues ya está, ¿no? Aplique la ecuación de Nernst, este vale 0, esto vale 0.
Ok, ya está, Denise. Todavía me falta poner un valor. ¿Por qué están tardando tanto? Algo está, Creo que yo ya lo tengo, profe. Ok, ¿cuánto te dio? El inciso A menos 0.44 y el inciso B menos 0.62 redondeado. Ok. Ok, pues ahí está, ¿no? Este valor que tenemos aquí, este menos 0.440, ¿se acuerdan que es el valor que nos da que sale también en la tabla de la serie electroquímica? Este es el potencial estándar de la reacción esta del hierro. Menos 0.440. Entonces, hicimos el ejercicio nada más sacándolo con el valor de la energía libre molar, es decir, el G0, pues, o el U0, como le quieran llamar. Menos 22.93. Hacemos el ejercicio y encontramos que el valor nos da exactamente lo mismo y después, pues simplemente aplicamos la ecuación de Nernst, ¿sale? Y nos sale menos 0.617. Es decir, esta línea va a pasar a menos 0.617 voltios. Por debajo del menos 0.440, desde luego se entiende. Ok, pues bueno, ahí está. Lo que hay que es arrastrar el lápiz un ratito, esa es la intención. Mañana seguimos con esto. La idea es que les quede ahí en sus notas. Hay otras formas, pues, de hacer como todo, ¿no? Cada quien tiene su estilo. Bueno, yo hice estos modelos desde hace ya rato y a mí me parece que es una forma sencilla de revisarlo. Pueden encontrar formas más complicadas, sobre todo de atacarlo. Depende también del perfil de uno, ¿no? Los ingenieros químicos lo atacan de otra manera, los ingenieros bioquímicos también de diferente forma. Bueno, nosotros en materiales yo les sugiero este estilo, pero ahí ustedes en su momento lo decidirán. Entonces ahí está, simplemente es exagerar las cosas aparentemente, pero es ilustrar cómo está resuelto el asunto y cómo se vinculan las cosas nada más. Porque lo que hizo Weiss fue eso, hacer vínculos entre diferentes situaciones, conceptos, razonamientos termodinámicos y lograr establecer todo en un esquema pues que ha trascendido y que hoy se le considera muy importante, sobre todo para quien se dedica a estos campos de trabajo, lo que es la corrosión o los trabajos que tengan que ver con procesos electrolíticos. Y sí nos sirve pues realmente para tener una visión directa, ¿no? No nos dice si va a ser alta la velocidad, si va a haber si va a ser desastroso el asunto, pero por lo menos nos indica que ahí hay que tomar algunas reservas y eso ya nos permite en el ámbito de la revisión, bueno, pues hacer el tipo de pruebas, sacar el número de probetas o hacer lo que se tenga que hacer para tener certidumbre. Pues vamos a dejarle hasta ahí el día de hoy, ya para el día de mañana continuamos con esto y espero que en estos 3 días terminemos esto para iniciar con los aspectos cinéticos. No recuerdo si ya les pasé, ahorita voy a revisar, la verdad ahorita estoy reflexionando. No recuerdo si ya les pasé lo de el segundo resumen, el de termodinámica. ¿Les pasé ya la información? No, en un rato se las voy a subir. Profe. No, profe. Ok, en un rato la voy a subir para que vayan organizando ya la información si es que lo están trabajando. Ok, sale pues, nos vemos mañana.
Gracias por participar, gracias Denise, gracias Alejandro, gracias Montserrat, Yadira, Josué. Bueno, pues son los de la primera fila, son los que veo. Los demás, pues entiendo que están ahí porque están apuntados aquí, pero bueno. Hay a ver cuándo se animan a abrir sus cámaras. Sí, ¿qué pasó? Gracias. Me retiro del aire, gracias, nos vemos.